Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos de YouTube y Facebook que nos visitan a través de estos medios sociales. Agradecer a todas las personas que estos temas les ha servido de bendición. Vamos a iniciar una temática en la cual se llama el orden de los eventos finales. Mi nombre es Juan Esteban y es un gozo compartir la palabra del Señor con ustedes. Un saludo especial a todos los amigos y hermanos que nos visitan. Para dar inicio vamos a tener una palabra de oración. Yo voy a orar y tú donde estés ponte en modo oración. Oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, en esta hora te damos la oportunidad, Señor, de que nos enseñes tu palabra, que el Espíritu Santo, Señor, descienda del cielo, more en nosotros, tanto en mí para explicarla y para aquel que escucha tu palabra a través de estos medios. Que la bendición de Padre, Hijo y Espíritu Santo esté sobre cada hogar que escuche y ve estos mensajes. Gracias, Señor, por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, algunos puntos importantes o lo que quiero traer a colación como estudio es el desconocimiento que se tiene referente a algunos eventos que van a ocurrir antes de la segunda venida de Cristo. Gracias a Dios nosotros tenemos el espíritu de profecía, la sierva del Señor, que el Señor la ha utilizado para darnos algunos momentos y marcaciones que ocurrirán antes de la segunda venida de Jesús. La pregunta que se hicieron los discípulos es la misma que nosotros debemos de hacernos en nuestra actualidad. Vayan conmigo en Mateo capítulo 24 y vamos a leer qué nos dice la palabra del Señor. Mateo 24, versículos 1 al 3. Del 3 en adelante. Del versículo 1. Y cuando Jesús salió del templo y se iba, vinieron sus discípulos para mostrar los edificios del templo, y Jesús le dijo: ¿No veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no se derribará. Y sentándose él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciéndonos: ¿cuándo sucederán estas cosas y qué señales habrán de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mateo capítulo 24, versículo 3, la pregunta de los discípulos es: ¿qué señales o cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de la venida y del fin del mundo? Esta pregunta, como discípulos del Señor, también debemos de hacernos. Y no solamente hacerla, sino también estudiar. Gracias a Dios nosotros contamos con la Biblia y grande material que nos sirve para entender en el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Ahora, cuando las personas han preguntado, o hay alguna pregunta que he hecho a algunos lugares donde he ido a predicar, y les pregunto no para decir yo sé o usted no sabe, sino para saber realmente si tenemos claro qué es lo que va a pasar paso a paso de los acontecimientos finales. Algunas personas saben solamente algunas cosas, como por ejemplo saben que viene la ley dominical, saben que hay un zarandeo, saben que hay el tiempo de gracia se va a determinar, pero no llevan la secuencia como tal. Los libros de referencia que vamos a estar estudiando es este libro, bueno, este lo voy a utilizar hoy, que es Eventos de los Últimos Días, donde nos narra un orden en el cual la Biblia nos muestra
a través de la Biblia, los dos en coherencia, cómo van a acontecer este tipo de cosas y de eventos que marcan antes de la segunda venida, durante la segunda venida y después y hasta el milenio. Es muy claro, gracias a Dios tenemos la pluma inspirada que nos da esa referencia junto con la Biblia, los libros de Daniel, Isaías y Apocalipsis, que nos dan referencia a los momentos y situaciones que se están marcando. Entonces quisiera hacer como un mapa para que usted y yo podamos tener como una guía y llevarla, ¿cierto? Una guía y llevarla para entender los tiempos en los que nosotros estamos viviendo, porque no podemos perdernos si tenemos un conocimiento. Necesitamos conocer lo que nuestros tesoros, nuestros libros del Espíritu y Profecía, la Biblia, para poder entender lo que los siervos, los profetas, Juan y Daniel nos enseñan. Entonces voy a mencionarlos así como títulos, pero vamos a darle a cada título una ampliación y vamos a ir montando cada video de acuerdo a cada título que voy a mencionar. Pero es el orden basado en el Espíritu y Profecía junto con la Biblia y el Espíritu y Profecía juntos, para entender paso a paso qué es lo que ha de acontecer, los eventos que marcan antes de la segunda venida. Lo primero que la Biblia nos marca, que podemos notar y que la Biblia es clara, que nos lo muestra, es el estado de tibieza que presenta la Biblia, que la Biblia nos muestra que su iglesia, su pueblo, es representado por la iglesia de Filadelfia, de la Odisea. Y la Odisea, vamos a leerla, el estado en el que está, ¿cierto? Apocalipsis, capítulo 3, ya les doy el versículo 14 en adelante. Dice: escribe el ángel de la iglesia a la Odisea, esos somos nosotros, el estado donde nos encontramos. Estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Quisiera que fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad, y no conoces que tú eres un desventurado, miserable, pobre y ciego y desnudo. Entonces el estado primero que Dios nos muestra es un estado de tibieza espiritual. Recordemos que estos videos van a estar marcando desde hoy hasta la segunda venida de Cristo. Entonces por eso nos paramos en Apocalipsis 3, capítulo 14, porque allí nos muestra qué condición nos encontramos nosotros como pueblo de Dios, en un estado de tibieza espiritual que necesitamos buscar al Señor. Pero lo preocupante, o lo que necesitamos reaccionar o salir de ese estado, es que hoy se está viviendo una agitación, que es la segunda secuencia, una agitación dominical. ¿Qué es lo que eso menciona? Pues que desde, por ejemplo, en nuestra era, antes de pandemia, el Papa Francisco se ha estado reuniendo, haciendo reuniones secretas con todos los líderes religiosos y con todos los presidentes. La última reunión que tuvo fue con el presidente de los Estados Unidos, y allí menciona su participación histórica, y también allí vemos que antes de eso se está reuniendo con todos los líderes religiosos. Entonces allí lo que se está fomentando es una unión de iglesias, y una unión en la iglesia en la cual él presenta un mensaje diciéndole que no hay necesidad
de estar peleando, porque si usted es pentecostal, testigo de Jehová, trinitario, las 3M's, solo Jesús, cualquier movimiento que sea cristiano, dice él, al fin y al cabo creemos en Dios y adoramos a nuestro Dios, que es Dios de la creación. Entonces los invita a unirse como un solo pueblo, y la unión, la pregunta entonces ellos que decían era, ¿cómo nos vamos a unir? Entonces la unión es a través del domingo, a través de un día de descanso semanal, que es el día domingo según la Iglesia Católica, su marca, su poder de autoridad, y en el cual todos se rigen sobre él y así quedan todos unidos. Ese movimiento ya se ha dado más. Estaba leyendo algunos documentos con respecto a este punto, y el decreto dominical como tal, también Juan Pablo II, ya hace años el antepenúltimo papa, ¿cierto? Estuvo Benedicto XVI y hacia atrás Juan Pablo II, y también promovió mucho este movimiento dominical y lo lleva a cabo. Y ahorita Francisco también está haciendo ese movimiento, pero está siendo más contundente y está siendo más efectivo, y por eso se está viviendo una agitación dominical donde en nuestro futuro presente será una realidad. ¿Esto qué llevará a cabo? Llevará a cabo un zarandeo. Ese zarandeo es donde mediremos tanto la iglesia, el pueblo de Dios, el remanente, los que aguardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, según Apocalipsis 14:12. Esto será la división para el pueblo y para el mundo, para que el mundo decida adorar a Dios en su santo día, en el día sábado, según Éxodo 28-11, o según el mandamiento católico, apostólico y romano, que es el no tendrás dioses ajenos. Segundo, santificar las fiestas, ¿cierto? Que donde el mandamiento de santificar las fiestas incluye el día domingo, y dentro de la ley católica está ir a la iglesia el día domingo. Entonces, ¿cuál de los dos días es lo que vamos a estar adorando? Esto producirá un zarandeo dentro de la iglesia y a los habitantes de la tierra, y también habrá una triple alianza que se unirá o se fortalecerá. Esa triple alianza la forma el sistema papal. En este caso, el que está a la cabeza es el Papa Francisco, ¿cierto? Entonces, el Papa Francisco es el que está haciendo esa unión, ¿cierto? Suena hasta raro, ¿cierto? Que sean tres personas. Entonces está unido el Papa, todo el protestantismo, que son todas las iglesias protestantes, que se unen para decir realmente, si adoramos a un Dios, entonces unámonos en el día de la resurrección de Cristo, que es el primer día de la semana, el día domingo. Entonces estas leyes también será dada o dictada por el gobierno de los Estados Unidos. En los Estados Unidos se dará un edicto en el cual toda la nación de los Estados Unidos debe de guardar el día domingo como descanso semanal, y se exigirá a las personas trabajar en sábado, o sea, deben de trabajar de lunes a sábado, y como ley. Entonces ya está el sistema papal, todos los protestantes, todos los pastores y ministros sobre sus iglesias, y los Estados Unidos, que se formará una triple alianza, una unidad para que el mundo tenga una equidad. Más adelante vamos a mirarlo más en detalle. Entonces, ¿esto qué producirá? Producirá un falso reavivamiento, y ese falso reavivamiento es que las personas, como ya hay una unión, ¿cierto? Ya no hay diferencias, las iglesias, los pastores, los sacerdotes, se está formando una religión mundial, o sea, todo el mundo vamos a adorar al mismo Dios, pero cada uno va a adorar según su fe, pero en sí ya no habrá distinción entre uno o el otro, sino
que se unirán habrá una sola religión sin diferencias, porque según las reuniones que ha tenido el Papa no hay problema y no hay que pelear porque somos hermanos. Y esto entonces fomentará. ¿Sabían que Satanás estudia la Biblia y la conoce bastante? Entonces, por ejemplo, cuando ve el acontecimiento de Hechos, ¿cierto? ¿Se acuerdan de Hechos? Vamos a leer lo que pasó acá. Cuando este evento en Hechos, donde ocurre algo sumamente especial, que es conocido por algunos, ¿cierto? Y por otros también, que se lo enseñan. Dice Hechos capítulo 2, dice: y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un solo lugar, y de repente vino un estruendo del cielo como un viento rocío que corría, el cual llenó toda la casa donde estaba sentado, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu que les daba y hablasen. Moradores entonces en Jerusalén, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Esta es una argumentación que utilizan dos personas. Primero, Satanás. Él estuvo presente en este momento donde se derramó ese momento de cuando todos los discípulos estaban unidos y recibieron como poder del cielo el Espíritu Santo, y salieron a hacer milagros, sanaciones, a hablar lenguas, y todo empezaron a ver dentro de los discípulos un reavivamiento. Este momento que pasó en la historia, ¿cierto? Ya en el siglo I, nuevamente Satanás lo va a copiar y lo va a recalcar, pero lo va a falsificar. Es decir, falso reavivamiento que van a tener las iglesias, el Papa está uniendo las iglesias. El argumento que él usa es el texto de que si nos unimos, Dios descenderá su espíritu para cada uno de ellos. Es real, así va a ser. Cuando todas las iglesias se unan, cuando el protestantismo, todos los pastores y sacerdotes, el Papa se unan, Satanás les dará un falso espíritu, y cada iglesia con sus pastores, con sus líderes, con sus personas, recibirán un espíritu, pero no es el Espíritu Santo. Sin embargo, irán allí a hacer milagros, sanaciones, y las iglesias enteras caerán, las iglesias enteras irán tras sus pastores, porque hoy en día es muy común que las personas sigan a un pastor porque hace un tipo de milagro, o hace una señal, o predice el futuro, y las iglesias son llenas. ¿Y saben qué es lo triste? Que la gente busca un milagro, una sanidad, una prosperidad, pero no busca la verdad. Y Dios necesita hombres y mujeres que tengan hambre y sed, y que sean enfermos, pero de la verdad, de la palabra del Señor, que se sacien por un escrito está y un así dice Jehová. Cuando una escena que pasa, ¿cierto? Que pasa, y se las quiero mencionar, es un relato que ocurrió en Job. Y aconteció un día que los hijos, acá en el versículo Job 1, versículo 6, y un día vinieron los hijos de Dios presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satanás, y dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Y él respondió, Satanás, a Jehová:
de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿teme a Job Dios en balde? ¿No le haces tú cercado a él y su casa y todo lo que tiene en su alrededor, el trabajo de sus manos y las bendiciones? Mas extiende ahora tu mano y toca, y haciendo así lo ha creado en la tierra. Mas extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti y tu rostro. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. ¿Por qué les traigo este texto? Pues porque Satanás tiene poderes, es un ángel poderoso, ¿cierto? Un ángel que hace cosas, y él trae desastre, ruina a esta tierra. Si sigues leyendo Job, de ahí en adelante, lo que él trae es muerte, murieron sus hijos, tocó la semilla del campo, la destrozó, vinieron estruendos, vientos, lluvias, y destruyeron todo lo de Job. Y también produjo en Job una llaga, una enfermedad, produjo una enfermedad que es una llaga, ¿cierto? Como lepra en Job. ¿Por qué es importante eso? Pues porque Satanás tiene el poder de tocarte a ti, y él desea destruirte, pero la misericordia de Dios no permite que nos dañe. Pero Job, Satanás tocó sobre las fuentes de la tierra y también sobre su cuerpo. Dios le dijo: no toques su vida. Pero cuando ellos, los discípulos o la gente, el movimiento que se está haciendo, los pastores, reciban el Espíritu, que es un supuesto Espíritu de Dios porque están unidos, es Satanás el que pone enfermedades a todos sus feligreses, a todas las personas, a todos ellos, preparándolos para el momento que, según ellos, tienen el Espíritu Santo y tienen poder, están llenos y tienen el don de sanidad. Entonces Satanás los enferma a todas las personas, y luego da su espíritu, y entonces llega a donde está el enfermo y saca ese demonio, saca esa enfermedad y hace grandes milagros. Así es que va a funcionar, y así es que ese reavivamiento en no solamente los pastores, sino sacerdotes, haciendo grandes prodigios y señales, y todo el mundo dirá: y va en pos de la bestia, porque la gente no quiere o no busca la verdad, sino como Jesús se acercaban solamente por el pan, por el agua, por los peces, por alimento físico, pero no por el alimento espiritual. Entonces muchas personas van a ser engañados por eso. Eso es un falso reavivamiento en las iglesias cristianas. Sin embargo, también dentro de las iglesias cristianas hay muchos fieles del Señor que a la 11ª hora, al último momento, van a tener la oportunidad de conocer la verdad y vivir la verdad, y morir y vivir y ser parte de la verdad. Eso llevará también que dará un resultado. Entonces, como hay resultado, hubo una unión en el mundo y hay paz y hay seguridad, entonces dicen que debemos de proceder a que esa ley sea obligatoria, porque el resultado de nosotros que la empezamos a guardar, según ellos el domingo, dio un resultado positivo. Entonces lo mandan a los Estados Unidos, que es la potencia que aparece en la profecía de Apocalipsis 13, ¿cierto? Donde aparece el sistema papal y donde aparecen los Estados Unidos, las dos bestias, y entonces aprueban ese movimiento dominical y se organiza ese movimiento para que las personas guarden el día domingo. ¿Qué nos dice entonces el Señor? Que debemos de abandonar las ciudades. Otro momento marcado que debe ocurrir antes de la segunda venida es
abandono de las ciudades. Cuando ese tipo de cosas pase, cuando Estados Unidos decrete la ley dominical nacional, es el momento de que nosotros dejemos las grandes ciudades y nos vamos para los pueblos, para las veredas más pequeñas, que es abandono de las ciudades, porque después de la ley dominical empieza los acontecimientos finales rápido, uno tras otro. Nuevamente, como ya hay un movimiento dominical, se produce dentro de la iglesia el zarandeo, donde usted y yo tenemos que decir realmente: yo creo lo que creo, sé lo que soy y voy a vivir o morir por eso. Entonces yo sigo diciendo: soy de Dios o no soy de Dios. Creo mi fe y muero por ella y vivo por ella, sin importar que me encierren, sin importar que no haya comida, sin importar que haya persecución, que me quiten mis hijos, mis propiedades, mis bienes, todo, y que vivamos solamente por fe. Por eso Pablo dice: por la fe el justo vivirá. Luego, después de que se produzca ese momento de usted decidirse que si es trigo o si es cizaña, entonces viene ya realmente la lluvia tardía, donde el Espíritu Santo se llena o se posesiona de cada hijo de Dios, de cada siervo que ha elegido por él. Y como unos están por allá, unos ya recibieron el Espíritu Santo, que es el espíritu del enemigo, ahora Dios da el espíritu de él, y lo que Dios hace es 10 veces mayor en sus hijos de lo que hace el espíritu de Satanás. La gente podrá discernir entre las obras del enemigo y las obras de Satanás. Un ejemplo es, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes en Egipto la historia cuando Dios le pidió al faraón que sacara a su pueblo? Mira que Moisés venía con un milagro, algo de Dios, la vara, las aguas que se convertían, los moscos, las ranas, los piojos y todo. El enemigo trataba de hacer como su contraparte, pero definitivamente los hechiceros, los astrólogos, ninguno de ellos no pudieron hacer lo que Dios ha hecho, porque el que tiene el Espíritu de Dios, dice Eventos de los Últimos Días, cuando este capítulo de la lluvia tardía, recibirá 10 veces el poder del Espíritu Santo, y se notará realmente las obras del Señor y las obras que hacen este otro tipo de personas por el enemigo. Luego a eso entonces se hacen unas leyes contra el sábado. Viene lo que es decreto, que nosotros conocemos, el decreto dominical, y ese decreto dominical va por tres momentos. El primer momento es la abstenencia de no trabajar el día domingo, o sea, así durará varias semanas o meses, no mucho, pero luego de ello viene el que en el día domingo usted no puede ni comprar ni vender, ¿cierto? Segundo decreto. El primer decreto es libre. ¿Qué puede pasar allí? Pues te pueden cobrar multas, te pueden llevar a la cárcel, hasta ahí, ¿cierto? Por quebrantar ese mandamiento. Y me hace acordar, como ya ha pasado y es posible que pase, por la pandemia. Recuerden que en la pandemia teníamos restringido salir, y el que saliera era multado, y si salía muchas veces pues se lo llevaban para la cárcel, ¿cierto? O en otros países era latigado, en otros países cuidaban mucho eso. Así igual se va nuevamente a repetir, y el primero es multas, cárceles por ahí 6 meses, 1 año, el decreto lo que dé. Y luego ya se dará otro decreto, que es el decreto de no puede comprar ni vender, y ya será obligatorio las personas, las empresas, los magnates, grandes empresarios, que descansen en el día domingo. Muy bien. El otro, las leyes opresoras, y el final será un decreto de muerte, y el último decreto dominical será el decreto de muerte. El que no obedezca entonces será perseguido de muerte.
Luego viene lo que es esto, que ¿quién dictará esta ley? Esta ley la dictará los Estados Unidos de Norteamérica. Ellos promulgarán un decreto en el cual la nación, primeramente los Estados Unidos, no deberán guardar el domingo, y esto se repetirá o se reproducirá rápidamente en todos los países, porque parece que fue la mejor decisión y Dios, entre comillas, está con ellos. Pero Estados Unidos entra en ruina porque ha pisoteado la ley de Dios, que está obligando a las personas a guardar o a seguir ese decreto que lo hizo el sistema papal más años anteriores, ¿cierto? ¿Y por qué esto ocurre? Pues recordemos también que la historia nos dice en Daniel capítulo 7, en Daniel 2, que nos recuerda que estos decretos solamente se hacían, por ejemplo, decretos universales para todo el mundo, la nación, lo establecía el rey Nabucodonosor, ¿cierto? Hacia atrás, un solo sistema religioso político mundial. Luego vinieron Babilonia, luego vinieron los medos y los persas, y también decretos que hacían para todo el mundo. Por ejemplo, en Daniel 2, Nabucodonosor dijo que una estatua, ¿cierto? Edificó una estatua y todas las personas tenían que obedecer ese decreto. Ese decreto era un decreto religioso. Nuevamente, en Daniel, con los medos y los persas, también se da otro decreto, que nadie puede buscar o pedir consentimiento de Dios durante un mes, ¿cierto? Un determinado tiempo, que era más o menos 30 días. Y el que no se sometiera a ese decreto dado por los medos y los persas, entonces era echado en el foso de los leones. Y recordamos allí la historia de Daniel en el foso de los leones. Ya vienen lo que son los griegos. Ya los griegos con Alejandro Magno también gobernaron mundialmente, y también luego de ello vinieron Roma, y Roma también tenía el poder mundial, y luego después de Roma ya no hubo un reino global, sino que fue dividido en 10 reinos, y quedó como conocida como Roma dividida. Y de ahí en adelante, de allí, antes de ello vino el Cuerno Pequeño, ¿cierto? Que solamente durante un periodo de tiempo gobernó, año 538 a 1798, y allí donde gobernó religiosamente. Pero de ahí en adelante ya no se ha levantado un poder que gobierne mundialmente. Sin embargo, la Biblia dice que solamente antes de la segunda venida de Cristo estará gobernando una triple alianza. ¿Que quiénes son? Es un gobierno mundial que es dirigido por el Papa, que está en armonía con los Estados Unidos, y que los protestantes de todo el mundo forman parte de ese gobierno. Entonces lo que se pretende o lo que se busca es un gobierno universal, político, mundial y religioso, como lo se hizo en los años antepasados con Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Un solo gobierno, y lo que se pretende o lo que se busca allí es una moneda universal, una religión universal y un solo gobierno para todo el mundo, o sea, un solo líder gobierno. Entonces por eso allí entra el Papa, porque es la única persona en este mundo que todas las personas, tanto como reyes, gobernadores, pastores y cualquier tribu, nación y pueblo, le rinden pleitesía y se someten a él, y tiene autoridad sobre todas esas personas. Entonces, de allí en adelante, siguiendo el orden y el mapa, debemos, como ya abandonamos las grandes ciudades, nos vamos a los pueblos pequeños, y de allí salimos del pueblo pequeño
a visitar las grandes ciudades, a dar el mensaje de amonestación, que Cristo viene, que se preparen, que eso es mentira lo que está pasando, que hay que salir de Babilonia porque viene la ira de Dios y quién estará de pie y vienen las plagas y estamos en juicio y el Espíritu Santo se está retirando, que debemos, que todavía hay gracia de salvación. Y entonces cuando ya eso termine, todo eso se esté pronunciando, entonces ya es hora de abandonar los pueblos pequeños y adentrarnos en las veredas. Y cuando se ponga más preocupante, cuando sea el decreto de muerte, dice el Señor, adentrémonos en las profundidades de las montañas, a las profundidades de los bosques, donde para donde no puedan perseguirlo y no nos puedan encontrar tan fácilmente. Entonces de ahí viene ese tiempo de angustia, porque ya para el pueblo de Dios todas las personas están confesando y recordando pecados y dirán: mi Señor ya viene, ya se ha cumplido esto, estamos viviendo, veremos a nuestro Rey, pero recuerdan que han dicho una pequeña mentira involuntaria, pecados de hierro del pueblo de Dios, pero viven ese momento de que su vida perezca. Pero la promesa del Espíritu Santo es que nos recuerda, nos está recordando para confesarla y dejarla atrás y avanzar en el nombre de Jesús. Como hemos confesado y hemos santificado nuestra mente, entonces el poder del cielo, Dios manda a un ángel poderoso a sellar a todos sus hijos sobre los 4 rincones de la tierra. Todo el pueblo y todas aquellas personas que estén, un ángel los sella y los prepara para ese momento difícil que viene a continuación. Este sello no lo podemos ver los humanos, pero sí lo ven los ángeles. Entonces viene el fin del tiempo de gracia, cuando ya las personas así quieran arrepentirse, así quieran buscar al Señor, ya no habrá tiempo de nada, porque se ha acabado la gracia y porque ya no hay oportunidad. Por eso la Biblia dice: hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día que debes decidir a Cristo antes de que sea demasiado tarde, antes de que llegue el día malo, antes de que pase cosas que no tengan que pasar, o quizás aún antes de que llegue tu muerte. Se cierra el tiempo de gracia y empieza el Espíritu Santo a retirarse de este planeta, y es donde las contiendas del mundo se desenvuelven en caos, guerra, hambre, peste, epidemias grandes. Si les dio miedo el COVID-19, lo que viene a continuación es terrible. Y entonces de allí, ¿por qué pasa esto? Pues el Espíritu Santo es el que está en todos los rincones de la tierra, con todos los magnates del mundo, de la gente más mala, reteniendo las guerras, reteniendo las luchas, reteniendo al malo para que no mate, reteniendo todo, hasta que sean sellados el pueblo de Dios. Y cuando Él se retire, ya como no recibe el Espíritu Santo el mundo, entonces recibe el espíritu de Satanás, y entonces ya la gente viene con más maldad, viene con más odio, vienen con el poder del poder del enemigo, y su mente maquinando solo la maldad y rechazando constantemente a Cristo. Por eso se cierra el tiempo de gracia y el Espíritu Santo se repite, y seguidamente que el Espíritu Santo, cuando lleva el informe, se acerca al cielo, al lugar santísimo, al santuario, donde está Jesús haciendo la fase final, que es el juicio de los vivos. Dice el Espíritu Santo, ya el informe le dice: yo conozco cada corazón de cada habitante de la tierra que existe, y mi reporte es: el que ya es sellado para salvación, y el que me recibió, y el que me rechazó. Jesús recibe el informe, y ahí es donde da ese edicto que se da en el cielo, que me preocupa a mí, porque es cuando esto pase,
es el cierre del tiempo de gracia. El conflicto de los siglos, leas en ese capítulo cuando dice hecho es. Y se da este decreto en el cielo, un decreto celestial. En la tierra se da un decreto dominical, un decreto humano. Y en el cielo Cristo Jesús da un decreto celestial, un decreto de salvación. Que dice, Apocalipsis 22:11: y el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es sucio, ensúciese todavía, y el que es justo, sea justo todavía, y el que es santo, sígase santificando todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ya la obra ha terminado y en el cielo se dicta el edicto: hecho es o consumado es. Y allí es donde, cuando Cristo quita sus vestiduras sacerdotales y se pone las vestiduras de Rey de Reyes y Señor de Señores, para darle a cada uno según su obrar. Y es donde ese momento sale del santuario y deja de haber intervención por la humanidad, porque cada caso ha sido decidido. El que es para salvarse es sellado, y el que es para perderse es condenado. Se borra el nombre de la persona en el libro de la vida y se pasa al libro de las memorias de la muerte, y allí permanece, mientras que los otros hijos de Dios permanecen escritos, sellados y confirmados en el libro de la vida. Y seguido a eso, como ya no hay intercesión y como lo único que retiene las plagas en este mundo de Apocalipsis 16, ahí están las 7 últimas plagas, Apocalipsis 16, las 7 últimas plagas, 16:2, es, como ya no hay intercesor en el cielo, no hay intercesor en la tierra, que el Espíritu Santo, en el cielo es Cristo, entonces viene la ira del Señor sobre la humanidad. ¿Y cuáles son las plagas? Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una pestilencia maligna, úlcera sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. En algunos rincones o lugares de la tierra va a haber personas con llagas en su cuerpo y le duele y quedan en carne vivas y porque quieren morir, pero están recibiendo el castigo de decidir y rechazo constante del Señor y de adorar a Dios en el día que no es. Entonces, la segunda, en otra parte del mundo, y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y ese se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente en el mar. Todos los mares se convertirán en sangre. Entonces en todos los lugares se convertirá en sangre, ríos, todo. Y la cuarta, tercero dice: y él derramó su copa sobre los ríos, sobre las fuentes de las aguas, y tornaron en sangre. Entonces la primera, la segunda y la tercera es: donde haya agua va a haber sangre. Es decir, que en los mares están rojos. Las simientes del agua donde nace, que eso es un maravilloso milagro, donde sale el agua viva, va a producir sangre. Usted va a abrir la llave y va a salir sangre. Esto es lo que el Señor dice en las primeras 3 plagas. Y la copa de la ira de Dios se ha derramado sobre los habitantes de este pueblo rebelde. La otra dice: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Rey, que eres y que estás y serás, porque has juzgado así, por cuantos ellos derramaron la sangre de los santos y los profetas, y tú le has dado de beber sangre, pues lo merecen. Y oí otro ángel que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y le fue dado a quemar a los hombres con fuego. La quinta, es que el sol calienta 7 veces más y
calienta, ¿cierto? El sol se concentra en otro lugar de la tierra y las personas 7 veces más. Es como para tener un ejemplo, las personas, por ejemplo, que son cremadas, que mueren y son cremadas, trabajan. Yo trabajé en un crematorio, en una funeraria, y me llevaron a ver allí ese momento. Y para que una persona se queme alrededor de unos 15 minuticos, la meten en un horno de fuego, en un horno, le ponen 400 grados, y calientan, y entra una persona grande, fuerte, y sale un puñadito de tierra ahí. El sol va a calentar 7 veces más de lo normal. En una temperatura normal, en los países orientales, en Tierra Santa, que hace tanto calor en la parte desértica, está más o menos por ahí alrededor de, póngale 55 grados, 60 grados. Vamos a poner el máximo, vamos que sea una exageración, 60 grados. Multiplicado 60 por 7, 7 por 6, 42, 420 grados. Eso es más que suficiente para que usted y yo nos calcinemos inmediatamente. Entonces el sol calentará muchas veces. Estas plagas serán derramadas ya sin misericordia. Esa angustia, viene la ruina total y una guerra mundial. La gente se pregunta, ¿por qué está pasando todo esto? ¿Quién es el culpable? Y como todavía no hay una evidencia, porque todo el mundo, el 95%, el 90% de la población está adorando a la bestia y a su imagen, que es el domingo, y al decreto que dio Estados Unidos, y al decreto que el Papa dijo que el domingo es el día de guarda. Entonces viene la ruina y una guerra. ¿A quién le echamos caso? Los rebeldes son aquellos que guardan los mandamientos de Dios, que no sean sometidos a la ley que dicta. Entonces también antes va a pasar lo que es el gran engaño de Satanás. Satanás se disfrazará de ángel de luz y engañará al mundo. Luego viene que nosotros debemos de abandonar y adentrarnos en las profundidades de las montañas. Viene el decreto de muerte, que es donde nos obligan, y que el que no guarde el día domingo será buscado por todo el mundo con todas las armas, y pagarán por matar a una persona que guarde el sábado. ¿Por qué? Porque las personas tienen demonios por dentro. Viene ese decreto de muerte, vivimos esa angustia de que estamos siendo perseguidos. La gente debe decidir cuando salen a buscarnos, y viene una oscuridad mundial, ¿cierto? Viene una oscuridad, la tierra está envuelta en oscuridad, el sol se oscurece, porque la gente está envuelta en persecución sobre el tiempo, sobre el pueblo de Dios. Pero en esa tremenda oscuridad se hace un gran terremoto, viene una gran granizada, y en ese terremoto es cuando ya se pronuncia o se ve más evidente cuán cercano está la venida del Señor Jesús. Viene una resurrección especial, donde aquellos que murieron bajo el mensaje del primero, segundo y tercer ángel son resucitados, según Daniel 2:3, donde nos muestra una resurrección especial. Viene la victoria sobre el pueblo de Dios. Y lo maravilloso es que como todo el mundo dice que nosotros estamos en rebeldía, como nosotros estamos desobedeciendo y yendo en contra del mundo, entonces ¿sabe qué es lo que pasa? Aparece la ley de Dios en el cielo, todos los 10 mandamientos, y resaltando Éxodo 20, 8 al 11, el cuarto mandamiento
del día de reposo, de guardar el santo sábado, escrito que todos los habitantes del planeta Tierra lo pueden leer en su propio idioma, y se darán cuenta entonces que esa minoría, ese pequeño grupo fiel remanente, esos que han estado matando y persiguiendo a esos contra los que se han ido, realmente se han ido en contra de Dios, porque la señal del Hijo de Dios aparece en las nubes, que son los 10 mandamientos. El fin de la triple unión, donde Dios desciende sus juicios sobre el trono de Satanás, que es el Vaticano, sobre la nación de los Estados Unidos y sobre todos los líderes religiosos que llevaron a sus feligreses al error y al rechazo constante de la palabra y de los 10 mandamientos. El Espíritu Santo nos acompaña y viene la angustia de aquellos malos. Viene la angustia de los malos porque ven la presencia del Señor. Dicen, cuando ven allí, aquellos hombres malos, dicen, cuando Dios viene en presencia, aquellos hombres exclaman, Apocalipsis lo menciona y dice, escondernos de la presencia de aquel que viene en las nubes, de aquel que está en medio del cielo. Le decían a los montes, caed sobre nosotros, montes, porque no queremos estar delante de la presencia del Señor. Vienen las plagas, el juicio final para la humanidad, pero lo bonito es que tenemos miedo, y el capítulo dice la liberación del conflicto de los siglos, la liberación del pueblo de Dios. Dice, cuando Cristo se va acercando a este planeta Tierra, se ve como una palmita, una pequeña palma. Y de repente nosotros lo reconocemos, los que hemos decidido por Cristo, en las nubes, una pequeña nube que es una nube viviente, porque son centenares de ángeles que vienen escoltando y cantando, justo, verdadero son todos tus juicios, Señor, y gozosos porque van a recoger el pueblo del Señor. Viene el Señor en las nubes, todo ojo le verá, como dice Apocalipsis 1:9. He aquí que viene en las nubes y todo ojo le verá. Yo, Juan, que también soy vuestro hermano y compañero de tribulación y el reino de la paciencia de Jesús, estaba en la isla de Patmos para la presencia del Señor y del testimonio de Jesucristo. Yo fui en espíritu el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el que escribe el libro, lo que ves, y envía a las 7 iglesias. Juan nos ha mencionado todo esto que ha pasado y que lo que recibe de él es palabra de Jesús. Luego viene un tremendo terremoto que sacude toda la tierra y todo lo que hay en este mundo, con ese gran terremoto cual nunca lo ha habido ni lo habrá desde que hubo habitantes en la tierra. Vuelven todos los lujos, todos los edificios, las ciudades, todo, no queda piedra sobre este mundo. Por eso no pongas tu mirada sobre las cosas de este mundo, sobre sus bienes, sobre sus casas, sobre sus ciudades. Todo no va a quedar piedra sobre piedra, porque ese gran terremoto los destruirá. Y luego viene, como van a quedar algunas personas malas vivas, los impíos, solamente la presencia de Cristo Jesús, Cristo glorificado como Rey de Reyes y Señor de Señores, su solo presencia, su gloria, da muerte a esos pecadores. El pecado es consumido por causa de la gloria resplandeciente del Señor. Pero hay otros que fueron pecadores, pero que aceptaron a Cristo, vivieron una vida de fe, quitaron su vida y se empezaron a vivir una vida de fe en el Hijo de Dios. Y entonces no son destruidos, sino que son transformados, dice Pablo, 2 Tesalonicenses 4:16, en un abrir y cerrar de ojos para recibir a su Señor en las nubes.
Jesús resucita a todos los muertos, los santos de todas las generaciones, y los ángeles los llevan junto con el Señor. Y luego los vivos nosotros somos transformados y el Señor, los ángeles nos llevan junto con nuestro Señor en las nubes. Ya viene lo que los lleva y esta tierra queda solamente Satanás destruido. Satanás queda aquí con sus ángeles encerrado por 1000 años, y en esos 1000 años estaremos nosotros en el cielo, en el planeta cielo, todos los redimidos, mirando la otra fase del juicio final y aprendiendo grandemente el amor de Dios y gozándonos y preparándose y creciendo en gracia, en sabiduría, en conocimiento, en todo, en estatura, en conocimiento intelectual. Vamos creciendo 1000 años hasta la segunda venida, donde Satanás es destruido junto con todos aquellos que han decidido por él. Cuando Cristo venga, derramará fuego del cielo sobre todo a los habitantes, que los malvados son resucitados nuevamente junto con Satanás, y todos quedarán allí consumiéndose por sus pecados con fuego del cielo, y el último que se consume es Satanás. Y nuevamente el Señor, junto con la Nueva Jerusalén, todos los redimidos, los ángeles y Jesús, empieza junto con el Espíritu Santo y el Padre a recrear este planeta Tierra que está contaminado por el pecado, y entonces nuevamente volveremos al inicio de la creación, donde el Señor encontró esta tierra desordenada y vacía, ¿cierto? Desordenada, pero ya nosotros, Dios no estará ya solo, sino que nosotros seremos testigos de Él. Y qué maravilloso es saber cuando diga, creo y dijo Dios, sea la luz, y Dios nuevamente restaure el sol, nuevamente restaure la luna, nuevamente restaure todo el sistema solar, las estrellas. Y cuando Dios ponga nuevamente la luz, y cuando Dios separe las aguas, cuando Dios nuevamente quite todo ese juego y empiece a poner ríos, y empiece a poner vegetación, y empiece a poner animales, y empiece a poner todo como lo hizo en el Génesis, ¿cierto? Y cuando ya empecemos a vivir en ese mundo maravilloso que el Señor lo ha establecido. Hay un pedacito del Conflicto de los Siglos que dice, voy a parafrasearlo porque no recuerdo bien la frasecita, pero sí me llama mucho la atención esa frase donde dice: desde el átomo más pequeño hasta el universo más vasto, todo demuestran, recalcan, enseñan que Dios es amor. Y cierra esa palabra. Y nuevamente nosotros decimos, Dios es amor por todo lo que ha hecho. Eso es un mapita que estaremos estudiando título por título a profundidad. Este del día de hoy fue como un abrebocas o como una introducción a cada uno de los temas, de los títulos que dije, que nos vamos a detener a estudiarlo en detalle. Que el Señor te bendiga, que el Señor pueda, tú puedas a través de este plan o de estos eventos que están a punto de ocurrir, ir dando pasos a paso, a paso a paso, como subiendo una escalera de preparación, de vida espiritual, y que tú y yo podamos salir victoriosos en el nombre de Jesús. Y así vengan los días malos, estaremos de parte de nuestro Dios, que ni lo ancho ni lo profundo, vamos a leerlo como dice Pablo, segunda de Tesalonicenses, vamos a buscar segunda de Tesalonicenses, capítulo 4, sí, segunda de Tesalonicenses, Corintios, aquí está, capítulo 4, no, disculpa, es Filipenses capítulo 4, Filipenses 4:13.
Rectifico la cita, Filipenses 4:13 dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero mira lo que dice Filipenses 4:13, el que sabemos, pero el Filipenses 4:12 dice, sé tener escasez y sé tener en abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para hartura como para hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad, porque todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. No importa qué vayas a pasar, ni en qué momento, pero recuerda que en la abundancia, en lo poco, en la escasez, en la persecución, en la lucha interna, en todo, debes decir, yo todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Y así será, Él te fortalecerá y te preparará para ese momento terrible que va a ocurrir en nuestros días. Que Jehová Dios te bendiga y puedas tener una preparación en tu vida. Aquí está la decisión de quién depende de ti. Hoy yo te invito a que elijas por Cristo Jesús, que busques su verdad, que no te dejes engañar y que te reconsagres a Cristo Jesús, que seas un cristiano genuino. Y si todavía no eres cristiano, si todavía no perteneces a ninguna religión, no perteneces ni crees en Dios, te invito a que creas en el nombre de Jesús, que guardes sus mandamientos, que tengas la fe en Él y que busques la verdad y te bautices y que busques también una iglesia adventista para que puedas aprender más de esos temas. Que Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video.